hemos estado estudiando, ¿cierto?, cómo la iglesia puede renovarse, ¿cierto? Que la iglesia necesita renovarse. Es necesario renovarse continuamente para siempre estar ajustado, alineado a lo que Dios quiere para su iglesia, a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, es necesario renovarnos continuamente para ser relevantes en el mundo. Hoy día vamos a hablar de los dones espirituales. Entonces, vamos a hablar de ese tema, los dones del Espíritu, o los dones de gracia. Hay varias formas de llamarlo, ¿cierto? Y nosotros vemos que Dios nos ha dado sus riquezas. A mí me gusta la ilustración de Abraham cuando manda a su siervo, Damaseno Eliezer, ese es el nombre, se me había olvidado. Y él manda a este hombre una misión, que era ir a buscar una esposa para su hijo Isaac, ¿ya? Entonces, él lo manda, y lo manda con autoridad, lo manda con dones, con regalos, con todos los recursos necesarios para que él pudiera llevar a cabo su misión. La misión que Abraham le estaba dando a Damaseno Eliezer, que era buscar una esposa para su hijo. Entonces, él le da todo lo necesario para que este siervo vaya y el siervo despliegue sus habilidades, los dones que el Señor le dio para poder cumplir la misión. Y de la misma manera, Dios a nosotros nos ha dado sus riquezas. El Señor nos pone a nosotros metas elevadas, metas perfectas, nos pone una misión que es dar testimonio de Jesús, ser testigos de Jesucristo en el mundo, y para poder llevar a cabo esa misión, Dios nos da sus riquezas, Dios nos da sus dones. Entonces tenemos 3 textos bíblicos principalmente que nos hablan de los dones, que son esos que están ahí, Efesios capítulo 4, versículos 8 al 11, ¿ya? Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, y 1 Corintios capítulo 12. Prácticamente todo el capítulo 12 de 1 Corintios es acerca de los dones, ¿ya? Y estas listas de dones no son listas exhaustivas. O sea, Pablo no pretende dar una lista completa de los dones, sino que Pablo está dando una lista ilustrativa de los dones de gracia que Dios nos da. Una lista ilustrativa. Por ejemplo, nosotros pensamos en la música. ¿Quién podría dudar de que una persona que adora al Señor, que lleva a la iglesia, ministra a la iglesia en adoración y los hermanos se arrepienten, por ejemplo, a través de la adoración, reflexionan, son fortalecidos, son llevados a la adoración, a la presencia del Señor? Podríamos decir que no es un don. Es un don, ¿cierto? O un hermano que tiene habilidades manuales, ¿cierto? Que es capaz de hacer un púlpito, por ejemplo. Venir aquí a hacer un púlpito precioso y lo pone acá en la iglesia y es de bendición. Son dones que no están en la lista de dones de estos pasajes bíblicos. Pero sin embargo son dones. Nadie podría negar que son dones espirituales. Entonces, son listas, ilustrativas. Y estas listas ilustrativas, en los 3 pasajes, tienen varias cosas en común. Primero, son dadas siempre dentro de un marco ético. Eso tenemos que establecer el marco, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Efesios 4.1, si nosotros vamos a Efesios 4.1, Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Fíjense, de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, os ruego que andéis como es digno. Andar es una forma rabínica de referirse a la conducta. Andar como es digno de la vocación. ¿Y cuál es la vocación de nosotros? Es ser un pueblo santo, una nación santa, de reyes, un reino de reyes y sacerdotes que dan a conocer al Señor al mundo. Entonces, nuestra vocación es dar a conocer a este Dios, ser profetas, ser sacerdotes, ser reyes, reinas, que dan a conocer a Jesucristo al mundo. Entonces, esa es nuestra vocación. Y debemos andar como es digno de nuestra vocación. Para andar como es digno de nuestra vocación, Pablo en el mismo pasaje habla de humildad, ¿cierto? Con toda humildad, con toda mansedumbre, con paciencia, soportándolos unos a otros en amor. Entonces son todas esas actitudes, características que describen ese andar como es digno. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Entonces ahí tenemos nosotros el marco ético en el cual después son descritos los dones. Después en Romanos 12.1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces ahí Pablo, antes de dar los dones, nos habla de que es necesaria una entrega sacrificial
a Dios. Una entrega sacrificial implica una entrega voluntaria, una entrega reflexionada y total a Dios. Entonces, eso es lo primero que Pablo pone como condición. Y después dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformar es transformar la vida. La vida, nuestra vida personal y nuestra vida comunitaria experimenta un cambio. ¿Y cómo experimenta un cambio? A través de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento. Entonces ahí está la palabra, el concepto de renovación. La renovación permite la transformación. La renovación de nuestra mente permite la transformación de la vida. Y en Efesios 1:23, que es el otro pasaje, dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, Pablo, en los tres pasajes, en Efesios, en Romanos y también en 1 Corintios, nos habla de este marco ético. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la preocupación de Pablo en este pasaje? El señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Entonces, hay un marco ético, ¿cierto? Que es vivir de acuerdo a la vocación por que fuimos llamados, en una entrega sacrificial, someternos al señorío de Cristo. Entonces, todos estos dones son desarrollados dentro de la iglesia, dentro de ese contexto, dentro de ese marco ético del señorío de Cristo. Entonces, la norma con la que se ha de juzgar la manifestación de todos estos dones es el señorío de Cristo. Es que estos dones estén sometidos al señorío de Cristo. Entonces, eso es lo primero que tenemos. El primer punto, el punto 2, el marco ético, en el cual estos dones son entregados. Después hay otro requisito, que es la unidad. ¿Ya? El punto 3, la unidad. Somos un cuerpo, dice la Biblia. Nosotros ya estamos unidos en Cristo. En Romanos capítulo 12, versículos 4 al 6 dice Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿cierto? Pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. Entonces, en este pasaje, Pablo destaca la unidad fundamental de la iglesia. La unidad fundamental de la iglesia. O sea, somos parte de una misma realidad humana, que es Cristo. Estamos unidos inextricablemente, una palabra súper difícil. Estaba tratando de buscar una palabra más conocida, pero es como, no se puede volver atrás. Ya fuimos unidos, ya estamos unidos ahí. Dentro de la cual la diversidad de los dones, dentro de esta unidad, la diversidad de los dones se manifiesta. Entonces, es una unidad dada. Una unidad ya dada, básica, dentro de la cual se manifiesta la diversidad de los dones. Entonces, es una unidad ya dada en Cristo. Ya estamos unidos en Cristo. Y dentro de esa unidad tenemos distintos roles, funciones dentro del cuerpo de Cristo, distintos talentos y habilidades que Dios nos ha dado. Y la finalidad de los dones, punto 4, Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjense, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, capacitarnos, hacernos idóneos, hacernos aptos para poder desempeñar una determinada función dentro del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay dos finalidades, perfeccionamiento, edificación. Y el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ahí dice, a un varón perfecto. Entonces compara a la iglesia con un varón perfecto, la iglesia como comunidad a un varón perfecto, a un varón que ha llegado a la madurez, ¿ya? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿cierto? Entonces el cuerpo de Cristo está plenamente presente, hermano, en la medida en que todos los dones sean plenamente desempeñados, sean plenamente ejercidos dentro de la iglesia para el bien común. Y las características de los dones. Son dones de gracia, primero que todo. Y la gracia es favor inmerecido. O sea, es algo que Dios hace por nosotros sin nosotros merecerlo. Nosotros no merecemos el favor de Dios. No merecemos su favor, porque no somos pecadores. Entonces son dones de gracia que Dios nos da por su soberanía, por su voluntad soberana. Él quiere darnos los dones. Son dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y la palabra espiritual es neumáticos. Esa es la palabra espiritual, neumáticos. Qué curioso. Nosotros una palabra que no conocíamos nosotros, neumáticos.
pero que significa aire también, viento. Neumáticos. Son dones dados por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Son dones que vienen de Dios, a través de su Espíritu. Son dones sobrenaturales. Vienen de Dios, del Espíritu Santo de Dios, y operan en un plano sobrenatural. No por habilidades humanas, sino que operan de acuerdo al poder de Dios. Son diversos. Dice en Romanos 12:6, uno de los pasajes dice, de manera que teniendo diferentes dones, fíjense, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. 1 Corintios, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, hay una multiforme manifestación de Dios. No podemos encasillar a Dios dentro de nuestros esquemas, nuestros moldes humanos. Todos son necesarios, esenciales para el funcionamiento de la iglesia, todos los dones. Pablo dice, hablando de la metáfora del cuerpo, dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. O sea, todos nosotros, cada uno de ustedes tiene dones, ¿cierto? Y todos esos dones son dones dados por el Espíritu de Dios, son dones valiosos, son dones necesarios para el bien del cuerpo de Cristo. Todos ustedes están dotados de cosas que Dios les ha dado, cosas valiosas, y que son para el bien común, para el bien de la iglesia. ¿Amén? Ahora, ¿cómo descubrir los dones? Hay una ilustración de un bebé camello que estaba con su mamá. El bebé le empieza a hablar a la mamá y le dice, mamá, ¿por qué tenemos joroba? Le pregunta el bebé. Y la mamá le responde, mira, hijo, nosotros somos animales del desierto. En el desierto no hay mucha agua y nosotros en nuestras jorobas almacenamos agua, almacenamos grasa para poder hidratarnos, poder recorrer largas distancias. Entonces el bebé camello queda pensando y dice, entiendo. Y después le pregunta, mamá, ¿y por qué tenemos piernas tan largas? Y le dice, hijo, lo mismo, somos animales del desierto, tenemos que recorrer largas distancias, la arena es complicada de caminar, entonces las piernas largas nos permiten desplazarnos mejor a través de la arena. Y después le dice, y mamá, ¿y por qué tenemos pestañas tan largas? Y le dice, porque en el desierto hay viento, entonces hay tormentas de arena y esas pestañas te permiten proteger tus ojos, para que no te entre arena en los ojos. Entonces el bebé se queda pensando ahí de lo que su mamá le había dicho y le dice, mamá, nosotros somos animales del desierto, ¿cierto? Y por eso tenemos joroba para poder hidratarnos, tenemos piernas largas para poder caminar, tenemos pestañas para poder protegernos de la arena del desierto. ¿Por qué estamos en un zoológico? ¿Por qué estamos en un zoológico? Entonces, y eso es muy cierto para nosotros. Nosotros tenemos muchos dones de Dios, pero muchas veces estamos en el lugar equivocado, o estamos en la función equivocada, o estamos en el ministerio equivocado. Y muchas veces nos afanamos nosotros de querer estar en otro ministerio, cuando Dios me ha dado dones, ¿cierto?, para desempeñarnos para el bien de la iglesia, y que están ahí, se están empolvando, se están oxidando esos dones, porque no los estoy trabajando para el Señor, no los estoy poniendo al servicio de la obra. Entonces es importante, hermanos, que nosotros descubramos qué es lo que Dios me ha dado, los dones que Dios me ha dado, uno o varios dones que Dios me ha dado para servir a la iglesia, para bendecir. ¿Cómo descubrir que un don, cuál es mi don o mis dones? Es cuando eso que yo hago, ese yo desempeño, bendice. Si bendice, es porque es un don de Dios. Si edifica, es porque es un don de Dios. Otra ilustración de un vendedor, que era el vendedor estrella. Un vendedor estrella que era el mejor vendedor de la cadena de tiendas que había. Y vendía y era el mejor. Y fue tan bueno su desempeño que él lo ascendieron a gerente de tienda. Pero ¿qué pasó? Que en ese nuevo rol de gerente de tienda, él no hablaba con la gente, tenía eso de hablar con la gente, de entender sus necesidades, de explicar los productos. Era su pasión, estar ahí en la sala. En cambio ahora estaba en una oficina, ¿cierto?, en un computador, planificando, haciendo cosas que no eran, y empezó a bajar su desempeño. Y no le fue bien. ¿Por qué? Porque lo sacaron de lo que él era, que era un vendedor, que tenía los dones para ser vendedor. Y lo pusieron en un puesto que no era su pasión, no era lo que él estaba
capacitado para hacer. Y le fue mal. Entonces nosotros tenemos que saber descubrir los dones que Dios nos ha dado y cuando los descubrimos empezar a trabajar en esos dones, empezar a servir con esos dones. ¿Amén? Entonces hasta ahí tenemos como el marco dentro del cual se desempeñan estos dones. Ahora vamos a ir un poquito a mirar los dones, ¿ya? Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Cierto? Ahí tenemos un primer don, palabra de sabiduría. ¿Cierto? Por ejemplo, Adrian Rogers, que es un pastor bien conocido bautista que ya falleció él, sí, falleció en 2005, dice que la palabra de sabiduría es un juicioso, práctico y espiritual sentido común. Entonces, por ejemplo, habían dos jóvenes una vez que estaban hablando estaban compartiendo, eran dos jóvenes cristianos, y un joven cristiano que había salido de las drogas le dice a su amigo: ¿sabes qué? Cuando voy a la iglesia tengo que pasar por una plaza, que es la plaza de los volados, porque siempre están fumando marihuana, están consumiendo drogas. Entonces paso por ahí y huelo el olor a hierba y como que me dan ganas así como de fumar, como de volver a la... Y el amigo le dice: pero no pases por ahí. O sea, él estaba complicado porque quería ir a la iglesia y tenía que pasaba por ahí, no es que tenía que pasaba por ahí. Y al pasar por ahí se encontraba con la situación de los drogadictos y él se sentía atraído, tentado a volver a eso. Entonces el amigo le dice: no pases por ahí, hace otra ruta, pasa por otro lado. Tan sencillo como eso. No es conocimiento teológico, ¿cierto? Es simplemente un juicioso, espiritual y práctico sentido común. Otro autor, Pablo Deiro, que es un teólogo también, dice: se considera una palabra de sabiduría, una revelación espontánea y sobrenatural que resulta en una orientación sabia, un consejo oportuno, una guía adecuada o un conocimiento debidamente aplicado. Eso es la palabra de sabiduría. Después, en el mismo versículo 8, dice: a otro, palabra de ciencia. Palabra de ciencia. ¿Ya? Juan Driver, que es uno de los autores que estamos viendo para este estudio, dice: se refiere a un conocimiento que no puede ser obtenido por medios humanos, sino que es una revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo de ciertos hechos en la mente de Dios. Otro autor, Pablo Deiro, dice: según este concepto, una palabra de ciencia o de conocimiento es una impresión mental, un cuadro o una imagen mental o una visión a través de la cual el Espíritu Santo pone de manifiesto un hecho o una circunstancia que está oculto o que no se conoce. El Espíritu Santo manifiesta a través de estos medios la necesidad oculta y desconocida de alguien y la voluntad de Dios de actuar para su bien. Una vez yo escuché un testimonio de una hermana que estaba postrada en cama, escuchando la radio, y de repente, escuchando una predicación, y de repente un pastor le habla a ella a través de la radio, le dice: tú que estás hermana, que estás ahí postrada en casa, Dios te sana. Y dice que en ese momento ella sintió la sanidad y se sanó. Entonces, palabra de ciencia. O sea, es un poder, un conocimiento que viene del Espíritu, sobrenatural, que revela lo desconocido, que revela los misterios para el bien de otra persona. No es un don muy común, ¿cierto? Después fe, en el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Fe por el mismo Espíritu. Y aquí los autores dicen que no se refiere a la fe salvadora que todos tenemos, ni en la fe que es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu habla de la fe como uno de los aspectos del fruto del Espíritu, de las facetas del fruto del Espíritu, ¿cierto? Entonces no es tampoco eso, sino que dice que es una fe, el don de fe es la habilidad especial que Dios da, a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para discernir con confianza extraordinaria. O sea, confianza extraordinaria. No ordinaria, no una fe como todos tenemos fe, sino algo que va más allá de lo ordinario, de lo común. Una confianza extraordinaria en la voluntad y los propósitos de Dios para el futuro de su obra. Y dice, agrega ahí, Driver, es esa clase de fe que mueve montañas. Y yo conozco una persona que tiene el don de fe, que ora con tal
intensidad, con tanta fervor, con tanta entrega, con tanta pasión, que ocurren las cosas. Y uno dice, ¿cómo puede pasar? Uno se maravilla porque uno dice, oh, increíble. O sea, algo que era un problema grave que estaba ahí y esa persona se arrodilla, se pone a orar y ocurren las cosas. Me queda una duda. Dígame. O sea, ¿cualquier persona puede tener fe? Claro que sí. Pero el don de fe es algo especial que Dios le da a ciertas personas dentro de la iglesia. Seguimos con el versículo. A otros fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. ¿Cierto? Dones de sanidades. Wagner, que es otro autor, dice, el don de sanidades es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para sanar enfermedades y echar fuera espíritus inmundos. Porque muchas enfermedades, por lo menos en los evangelios sinópticos, tenían que ver con espíritus inmundos que producían esa enfermedad. ¿Cierto? Entonces, hay enfermedades que son naturales y otras enfermedades que son producidas por espíritus espirituales. Entonces, el don de sanidades es un don en donde Dios capacita a alguien del cuerpo de Cristo para sanar enfermedades y echar fuera espíritus inmundos. ¿Dios ha sanado a través de usted? sí. ¿Usted ha orado por alguien y Dios ha sanado? Sí. Hay diversidad de operaciones. Entonces, a veces Dios nos usa. Le voy a contar un testimonio. Nosotros, un tiempo atrás, cuando estaba el hermano Ismael, ¿se acuerdan del hermano Ismael, cierto? Fuimos a visitar a un enfermo que tenía anta, el virus anta. Era una persona del sur, que conocido mío, nos pidieron a mí me pidieron, oye, Marco, ¿puede ir a orar? Sabían que éramos evangélicos, ¿puede ir a orar por él? Fuimos a orar por él, con el hermano Ismael, y la gente nos miraba, los enfermeros, las enfermeras nos quedan mirando, si vienen a hacer esto acá. Ya, empezamos a hablar con el Víctor, así se llama el joven, un joven de 20 y tantos años. Víctor tenía anta y ya estaba casi ya, los papás ya estaban entregados casi ya. Y empezamos a compartir con él el evangelio, le preguntamos si quería aceptar a Cristo, dijo que sí, con la mirada nomás, porque no hablaba, él no podía hablar porque la respiración era como con líquido, con secreción. Así como que una cuestión muy fuerte, impactante así. Y empezamos a orar por él, a orar para que Dios lo salvara y obrara en él de acuerdo a su voluntad. Yo, lo personal, no iba con mucha expectativa que Dios lo fuera a sanar. Y oramos por él y en ese momento ocurre una manifestación de Dios, en ese momento, en ese lugar. Algo sentimos nosotros con el hermano Ismael, una presencia de Dios ahí poderosa. Y nosotros nos fuimos de ahí, nos bendecimos, seguimos orando por él. Y a los días después, bueno, los padres de este joven nos dicen que él tenía una mancha ya en el cerebro. Ya le habían detectado a través de resonancia que tenía manchas aquí en el cerebro. Él ya estaba casi. Y a los días después le volvieron a hacer otros exámenes y las manchas habían desaparecido. Al tiempo después, como a las 2 semanas, él sale del hospital. Y la doctora que lo estaba atendiendo a los padres les dice, aquí han venido, era la clínica alemana donde nosotros, aquí han venido decenas de personas enfermas con anta, decenas. La única persona que se ha podido levantar, que se ha sanado, es él. No hay nadie más que se haya sanado. Entonces uno dice, Dios actuó. Dios nos usó a mi hermano Ismael para bendecir, para sanar a una persona, para compartir el evangelio. No. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos quedado en la casa? No hubiera pasado nada. Entonces, nosotros tenemos que ponernos manos a la obra, tenemos que disponernos en las manos del Señor para que Dios despliegue su gracia, su poder, sus dones, sus maravillas. Está disponible ese poder hoy para nosotros. Entonces, seguimos con el versículo 10, ¿cierto? A otro, el hacer milagros. Ahora, ¿qué es un milagro? La primera pregunta. ¿Qué es un milagro? Y un milagro es la suspensión momentánea de las leyes naturales. O sea, son actos de Dios en donde Dios desafía las leyes de la naturaleza, las leyes físicas. Entonces, aquí, por ejemplo, Paulo Deiro dice, se trata de la manifestación de un poder que no obedece a ninguna ley física o natural conocida. Dice, un milagro consiste en la suspensión sobrenatural de las leyes naturales por la intervención de Dios con un propósito determinado.
la multiplicación de los panes y los peces, un milagro. Es un suceso espiritual y sobrenatural producido por el poder de Dios, un prodigio, una maravilla, una señal. Jesús calma la tempestad. Jesús resucita a Lázaro. Eso es el don de hacer milagros. A otro, profecía. El comentario bíblico de Monte Palo, que es de la Casa Bautista, la antigua Casa Bautista, dice, es una palabra específica y particular de Dios para instruir y animar a los creyentes. Otro autor dice, el don de profecía es la capacidad de expresar la verdad de Dios de una manera predictiva, así como explicativa, en orden a exhortar, edificar o consolar a los creyentes y a convencer a los no creyentes de la verdad de Dios. Otro autor dice, el don de profecía es la habilidad especial que Dios da a miembros del cuerpo de Cristo para recibir y comunicar un mensaje directo de Dios para una congregación específica, un grupo en ella o un individuo, o miembros dentro de la iglesia, mediante la expresión divinamente ungida. Y otro autor, Michael Green, dice, la profecía no es equivalente a la escritura, no es esto. El canon ya se cerró. ¿Ya? El canon ya se cerró. Ese tipo de profecía ya no existe. Ese era el tipo de profecía que traían los apóstoles y los profetas. Dios revelaba doctrina a través de los apóstoles y profetas en la iglesia primitiva. Los apóstoles y profetas, ¿cierto?, que aparecen en Efesios, ese tipo de profetas ya no existen. Los apóstoles y profetas fueron un grupo especial que Dios levantó en la iglesia primitiva para traer doctrina. La doctrina del evangelio, para revelar el evangelio, la verdad del evangelio. Ese tipo de profecía ya no existe. Estamos hablando acá de una palabra particular, local, específica, personal para una iglesia. Ahora, ¿puede haber eso hoy en día? Puede haber. ¿Cómo discernirlo? Es importante que toda profecía sea filtrada a través de la palabra de Dios. Esa profecía, esa palabra local, específica, que puede Dios revelarnos a través de un hermano, armonice con la palabra de Dios. Esta profecía de la que hablamos es una palabra local, específica, para una iglesia, para un grupo de hermanos, para una persona dentro de la iglesia. No es una revelación general para toda la humanidad, sino que es algo puntual, específico, local. Y hay otros dones. Ahí está el don del discernimiento de espíritus. Sus poderes de revelación están restringidos a una sola clase de objetos de conocimiento. El discernimiento de espíritu tiene un objeto de conocimiento. Su discernimiento tiene que ver con los espíritus. Dice el autor, el discernimiento de espíritu se refiere al plano eminentemente sobrenatural y espiritual. Otro autor, David Pitcher, dice, es un don sobrenatural de percepción dado por Dios para habilitar a ciertos individuos en la iglesia a distinguir qué espíritu motiva ciertas palabras o hechos. Dice, para distinguir qué espíritu motiva o qué espíritu está detrás de una palabra o de un hecho. Fíjense, permite a quien tiene este don identificar el espíritu que actúa o se manifiesta en una persona o circunstancia. Este don concede al creyente penetración sobrenatural en el plano de los espíritus, en el mundo de los espíritus, revela la clase de espíritus que actúa en una persona que manifiesta conocimiento o poder espiritual. ¿Cómo podemos saber que un maestro está hablando por el Espíritu de Dios, o está hablando por el espíritu humano, o está hablando por un demonio? Una persona que tenga el don de discernimiento de espíritu sería útil para identificar eso. Juan Driver dice, es un don que nos permite separar, como decía el hermano Cristian, la verdad de la mentira. Y dice, el don de discernimiento de espíritu es un don para ayudar a liberar a los afligidos, oprimidos y atormentados por Satanás. Dice, es imprescindible cuando se trata de ministrar a las personas, especialmente cuando tienen necesidades de sanidad o liberación. Una vez un profesor en el seminario, que en el seminario no es una institución precisamente carismática, contó una experiencia que él tuvo, un profesor autista. Y él dijo que lo habían llamado por teléfono, que el pastor también, lo llamaron por teléfono, que una niña estaba teniendo una crisis, que por favor necesitaba que fueran para allá a ayudar. Entonces él fue con otro pastor para allá, y llegó allá, y la niña estaba hablando con otra voz, estaba subiéndose por las paredes, estaba con una cara totalmente desfigurada. ¿Era un demonio o era un problema mental? Hay que tener discernimiento. Entonces, una persona que tiene discernimiento de espíritus es capaz de discernir
si eso que está ocurriendo ahí es algo natural, humano, es una enfermedad mental, es un espíritu demoníaco, ¿qué hay ahí? ¿Y por qué? También revela. ¿Por qué? Por ejemplo, esa persona ha practicado el ocultismo. Entonces, el discernimiento de espíritu le permite a la persona discernir, identificar, determinar qué es lo que tiene al frente. Y en función de eso, actuar para el bien de la persona. Entonces, si se dan cuenta, el discernimiento de espíritu tiene una finalidad. Los dones espirituales tienen una finalidad, que es la salvación, que es la edificación, la bendición de las personas.